A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para Amar a México. Con nosotros, Halim Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. Sintonízanos. Bueno, bienvenidos a este quinto episodio de Motivos para Amar a México con Halim y Orly. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Hal, ¿nos haces el favor de presentarla? Claro, Orly, con mucho gusto. Nuestra invitada de hoy de verdad es una invitada de honor. Nos quitamos el sombrero, nos ponemos de pie. El día de hoy nos acompaña la doctora Lilian Briceño Senocian. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Lilian, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes. Muy bien, Halim, pero ya no soy su maestra, así que ya pueden decir la verdad. Sí, nos acompaña Lilian, ni modo. Ok, sí, estoy muy bien, gracias. Ustedes, muy honrado de estar aquí con ustedes, sobre todo en este superproyecto que es Motivos para Amar a México, que es el mejor proyecto de innovación educativa del Campus Santa Fe. Exacto, eso. Así es, Lilian, así es. Para los que no lo sepan, bueno, Lilian es parte del proyecto y de la iniciativa de Motivos para Amar a México, entonces pues tenemos tela de dónde cortar el día de hoy. Y Orly, por favor, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué está Lilian aquí? Cuéntanos. Bueno, evidentemente todos sabemos que se acerca el Día de Muertos, una costumbre muy importante para todos. Y bueno, queremos saber por qué el Día de Muertos puede ser un motivo para amar a México. Entonces, Lilian, te vamos a hacer una serie de preguntas para que vayamos participando todos. Entonces, Hal, pues dale. Muy bien, Lilian. A ver, ¿por qué el Día de Muertos es un motivo para amar a México? Tú que has estado inmersa en el proyecto desde el principio, ¿por qué lo considerarías un motivo? Porque sin duda, cuando tú le preguntas a cualquier extranjero qué es una de las principales atracciones o atractivos de México, es la relación de México con la muerte. Yo creo que para todos les resulta muy sorprendente, pero también parte del surrealismo mexicano esto de que los mexicanos seamos capaces de adorar, amar a los muertos, rendirles culto, tributo, acercarnos a ellos, buscarlos, tratar de que se nos hagan presentes todo el tiempo, y es algo así como un poco esotérico, un poco oscuro, escalofriante si quieres, pero para nosotros lo vemos con cierto cinismo, ¿no? Entonces, bueno, como está tan presente en nuestra cultura, me parece que es algo que sin duda es como hablar del 12 de diciembre, ¿no? Del Día de la Virgen de Guadalupe. Ya está muy introyectado en nosotros este motivo para amar a México. Yo creo que son los dos más fuertes, me atrevería a decir que son las expresiones más importantes de nuestro pasado cultural, así como una expresión de este tipo, ¿no? La del guadalupanismo y el Día de Muertos. No, sin duda alguna. Oye, sí. Perdón, Orly. Lilian, te tengo una pregunta que me causa mucha intriga. ¿Tú consideras que las nuevas generaciones, pon tú como nosotros, o 10 años más grandes y los futuros 10 años menores, crees que corre riesgo esta costumbre del Día de Muertos con tanta evolución, no solo tecnológica, sino a nivel generacional? Porque evidentemente, al menos en mi particular caso, pues yo no me pongo a hacer el altar ni a rezar como tal. Sí ayudo, sí colaboro, me gusta que la hojaldra y que todo esto, pero no sé a qué tal grado en un futuro yo me voy a poner a hacer un altar, a poner fotos de los muertos, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que sin duda es una expresión que, fíjate, que yo creo que va creciendo. Me parece que lo que se ha hecho últimamente de rescatar esta tradición, desde luego el factor Coco es un factor impresionante, el factor 007 fue un factor que impulsó, que catapultó el Día de Muertos, y sobre todo yo creo que el gobierno de México, debo decir que fue con un gran oportunismo, pero también con una gran visión, con un gran oportunismo, porque se da cuenta de que eso de pronto está llamando la atención, ¿no? De que llegamos al Oscar, de que cantan en el Oscar la canción de la película Coco, de que de pronto se hace aquí un desfile, un semidesfile que no existía para la película 007, que no existía, y de pronto se lo sacan en esta película de la manga y dicen, vamos a hacer un desfile, y empiezan con las calaveras que circulan, y ahí es donde te digo que entra el oportunismo, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México, sobre todo, que se da cuenta de que es algo que pueden capitalizar y empiezan a hacer un desfile. Yo no he ido, pero he oído... Sí.
que he oído, ahorita nos platicas, Orly, sí. Pero he oído fantásticos comentarios del desfile del Día de Muertos. Y entonces yo creo que lo que sucede de haberse convertido en una fiesta, sí, en una ceremonia popular, si quieres, de pronto escala niveles sociales, culturales, políticos, y se empieza a extender la práctica de poner el altar. Tú eres muy joven, Halim, entonces a lo mejor no, todavía no tienes esa necesidad, pero ahorita me dijiste, por lo que me dices, ¿en tu casa se pone? Sí, mi familia es súper católica y todo. Pero sí. espérate, te llegará el momento en que tú tengas una casa y en la que a lo mejor digas, ay, qué padre, yo también la puedo poner, ¿no? En mi caso, por ejemplo, les comparto que en mi familia no se ponía. Y cuando me casé, de pronto era como que mi casa, mi familia política se ponía, y hombre, a mí me parecía folclórico, ¿no? Y de pronto pues yo empecé a tener mis propios muertos y como que dije, ay, qué padre ponerlo. Pues, o sea, no tengo a lo mejor esta creencia de que van a venir y van a comer y se van a ir y nada, ¿no? Pero me parece una tradición muy linda esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta en concreto, yo creo que no, yo creo que es una tradición que se ha retomado, ha revivido y se ha ganado mucho espacio, y creo que va a mantenerse así un rato. Tiene que ver también con la idea de quiénes eran antes estos aspectos que nos daban identidad y mexicanidad, ¿no? Que se han movido un poco hacia estas expresiones. Claro. Y ahorita, Lilian, que hablas de Coco y de la película de James Bond, justo, también te quería preguntar sobre qué opinas en cuanto a la mercadotecnia y cómo esta industria ha, digamos, adoptado ciertos rasgos de la cultura mexicana, específicamente el Día de Muertos, para, pues, capitalizarse. Entonces, no sé, como que a mí me lleva a un dilema un poco ético, un poco así de no sé qué está bien, no sé qué está mal, no sé si es adopción completa de la cultura o si nada más la están tomando prestada. Pues mira, yo creo que no es ni bueno ni malo, simplemente, ¿no? Es un fenómeno de nuestra actualidad, Orly. O sea, hoy todo mundo, bajo cualquier pretexto, toma lo que cree está de moda para explotarlo y para hacer que esto circule. Es parte del capitalismo en el que estamos inmersos. ¿Me gusta? No me encanta, ¿no? Tampoco me encanta ir a San Cristóbal de las Casas y tratar de comprar una blusa, según esto, bordada a mano 100% por trabajo artesanal, y que ves 100,000 en cada uno de los puestos, todas idénticas y que todas ciertamente están made in China, ¿no? Sí. ¿Es bueno o es malo? Pues qué mal por las artesanas que ya no tienen tanto trabajo o no pueden competir con eso. Qué bueno, porque es un trabajo que se da a conocer fuera y que nos identifica y que nos da identidad. Entonces, no te podría decir si es algo bueno o malo. Yo creo que es, y que la mercadotecnia aprovecha cualquiera de estas cosas, y en este caso no es malo porque nos ha permitido que más gente pues se identifique y explote y dé a conocer lo que es el Día de Muertos, ¿no? Sí. Yo creo. No lo había visto. Oye, sí, es un punto de vista bastante particular, Lilian. Y yo, por algo, te trajimos el día de hoy por tu vasta experiencia y conocimiento en el área de la historia, y queremos saber cómo surge, cuál es el origen del Día de Muertos, dónde está esta fusión española de preconquista, conquista y posconquista. ¿Cómo fue esa transición histórica del Día de Muertos? Porque no sé si sepas, pero hay muchísimos mitos, leyendas sobre cómo surge este rito, esta ceremonia. Y sí hay varios escritos en donde se especifica que los españoles modificaron un poco esta ceremonia o este rito o esta celebración que tenían los indígenas. Bueno, o sea, la respuesta más común y más fácil sería decir sí. En Mesoamérica había ciertos rituales asociados a la muerte. Cuando llegan los españoles, ven cómo se pueden apropiar de estos rituales y coincide con el Día de Muertos, hacen ahí un efecto sincrético, y después esto se aprovecha en el siglo XX para catapultarlo y crear el Día de Muertos como lo conocemos ahorita, que de hecho es en los 30, ¿no?, del siglo pasado, bajo el gobierno de Cárdenas, cuando se empieza a crear esta idea, a fomentar, explotar y proyectar y divulgar la idea de que el Día de Muertos el Día de Muertos como lo conocemos, que es el Día de Todos los Santos, de los santos difuntos, el 1 y 2 de noviembre, tiene sus raíces en el México prehispánico. Y entonces se empieza a hacer esta asociación en los 30, insisto, bajo el gobierno de Cárdenas, y entonces nos lo venden como lo que creemos nosotros, ¿no? La figura esta donde sería un híbrido, el Día de Muertos que
que festejamos ahora entre las culturas prehispánicas y la cultura colonial al momento de la conquista. Bueno, esa es la versión comercial, digamos, ¿no?, que existe. Ahora, si tú te vas y consultas a los especialistas en México prehispánico y en México colonial, y sobre todo en esto del Día de Muertos, pues del Día de Muertos, pues te encuentras con que pues parece que no es tal, ¿no? Más bien hay sus diferencias, vamos. Todas las culturas en todo el mundo le rinden pleitesía a los muertos, ¿no? No es algo propio de las culturas mesoamericanas, ¿no? Si tú vas a Egipto, pues te encuentras que tienen unas pirámides donde enterraban a los faraones, ¿no? Y ahí están muertitos y los entierran con todos, con todas las riquezas, etcétera, ¿no? Hay un culto hacia la muerte, porque finalmente es lo mismo que nos pasa ahorita. ¿Qué pasa después de la muerte, no? Esta gran incógnita, y pues cada cultura desarrolla su propia explicación sobre lo que es la muerte. En el caso del México prehispánico, bueno, es muy complicado de explicar porque, mira, yo tenía un profesor Alfredo López Austin, que yo creo que es uno de los mejores mesoamericanistas de México y del mundo, desde luego. Y bueno, él para empezar te dice, bueno, tratar de entender lo que pasa hace 1000 años, pues es muy difícil, ¿no? Y luego sin unos restos escritos. O sea, al final tú te acercas a través de algunos testimonios, medio de los cronistas, medio de lo que te estás encontrando en la arqueología y así. Y evidentemente sí hay una gran tradición de apego a la muerte, pero por ejemplo, pues es una muerte totalmente diferente a la de la concepción católica, porque para los católicos el cuerpo y el alma casi están juntos, ¿no? Y en cambio para los pueblos mesoamericanos el cuerpo se descomponía en varias partes y luego iban al inframundo, que para llegar al inframundo, que era el Mictlán, tenían que pasar varias partes, ¿no? Varios niveles. Supuestamente iban ligados por el perro el Xoloescuincle, que más o menos lo acompañaba. En fin, una historia ahí propia de su cultura donde van reproduciendo lo que es la muerte. Ahora bien, pero eso no tiene nada que ver con el 1 y 2 de noviembre que nosotros vamos a la iglesia o ponemos un altar o vamos a los cementerios y que comemos pan de muerto. Parece que esto, y aquí sigo lo que dice, por ejemplo, una antropóloga que es Elsa Malvido, que trabaja en el INAH, que se ha dedicado a estudiar el Día de Muertos. Ella dice, o sea, eso es una invención de los 30 del siglo pasado. Si tú te vas a las fuentes del siglo XIX incluso, en ningún momento te están diciendo que haya un paralelismo o un sincretismo entre el mundo prehispánico y el mundo colonial, por lo menos en el tema del Día de Muertos, ¿no? Al final todo es una construcción, ¿no? Y se van enriqueciendo unas partes de otras y seguramente van tomando cosas. Pero ella lo que refiere es que el Día de Muertos proviene de una tradición francesa que después pasa a España y que se hace para venerar el 2 de noviembre a los muertos caídos que se conoce, y el 1 de noviembre así un poco para los muertos que no se conocían, ¿no? Entonces serían los muertos anónimos, digamos, ¿no? Pero establece entonces el 1 y el 2 de noviembre, y en esas fechas la gente acostumbra a ir a las iglesias a ver las reliquias de la gente. Las reliquias, ya saben, son la lengua o los dientes o las orejas o los huesos de los que se creen que han sido mártires o santos y se exponen en las iglesias. Hay muchas iglesias todavía en Europa, sobre todo, donde uno, bueno, y aquí en México, la catedral hay, nada más que no siempre están a la vista, donde uno puede llegar y ver este tipo de reliquias, ¿no? De restos de las personas. Y entonces iban y veían las reliquias, supuestamente iban pasando por varias iglesias y entre más iglesias visitaban, pues más indulgencias compraban para a la hora que ellos mismos murieran, se pudieran ir al cielo dentro de la tradición católica, ¿no? Pero fíjense nada más la diferencia, ¿no? En México prehispánico bajan al inframundo, en el México, en el mundo colonial al revés, se van al cielo, ¿no? Ok, compro indulgencias para irme al lugar paradisiaco. Y supuestamente a la entrada, muchas veces a la entrada de estas iglesias, conforme van pasando los siglos, estamos hablando de siglos, la gente a la entrada compraba pan o dulces para que se los bendijeran las personas, los sacerdotes se los llevaban a sus casas y entonces ya los ponían y ponían un altar. Estos panes, por ejemplo, podían tener los huesitos, ¿no? Como los componen, o las calaquitas, o así como los conocemos, y entonces los ponían en sus casas y se empieza a hacer esta tradición de poner
en las casas los altares de muerto, que por cierto no se ponen nada más en México, sino que se ponen en en otras partes del mundo. Entonces, bueno, lo siento si estoy dándole la torre un poco a este mito de la continuidad, ¿no? Pero pues bueno, está documentado que es en los 30 cuando se hace esta fusión, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Y también está documentado lo otro que les digo. Y entonces, bueno, la gente también empieza, por ejemplo, con la tradición de los ricos, ponían en los cementerios a los que enterraban en los cementerios, empezaban a adornar muy bien todo lo que eran las tumbas, y entonces la gente iba a ver las tumbas de estos ricos, pues para ver cómo las adornaban, y después pues las clases medias van ascendiendo y van imitando este comportamiento, y luego las clases más populares hacen lo mismo, y se vuelve la costumbre de ir también al panteón a llevarle a estos muertos parte de su comida supuestamente, ¿no? No sé si quedó claro esto que dije. Un montón de información, No, sin duda. sí, bastante claro. Sí, bueno, me fui como hilo de media, ¿verdad? Perdón. No, perfecto. Qué mejor. Wow, ok. Bueno, entonces todo para concluir que aparentemente no hay ninguna... No hay relación. No hay relación y se cree en los 30 el mito. La versión de Lilian sería que en el camino al final se van contaminando unas y otras. Y sí debe de haber, a lo mejor recuperas algo, ¿no? Porque ya a lo mejor en los 40 dices, ay, mira, pero me gusta la pared de cráneos que hay en el México prehispánico, entonces, ¿qué tal que la agregamos, ¿no? Aquí a nuestra celebración. Entonces, va creciendo, va acumulando, va cambiando, va quitando cosas y se va conformando como lo conocemos ahora. Y bueno, hoy ya es una cosa muy grande, ¿no? O sea, hemos adoptado también el papel picado, o sea, ya es muy también característico de esta celebración, colores particulares. Exactamente, sí. El amarillo, ¿no? Del cempasúchil, que supuestamente los cempasúchil con ese color anaranjado era la luz que guiaba a los muertos para que llegaran a sus lugares, ¿no? Es algo de eso, sí. Wow. Los otros colores son más asociados a Halloween, ¿eh? El morado, el negro, el amarillo. El amarillo también creo, el anaranjado va a Halloween, pero pues esa es otra historia, ¿no? Justo también te queríamos preguntar acerca de eso. Hal, ¿para ¿te qué acuerdas? abro la boca? Sí, ¿Para claro. la boca? ¿Para qué? No, Lilian, está perfecto. Ahora ves por qué las preguntas estuvieron así, porque creemos que todo tiene relación. Ya que mencionaste Coco como un ejemplo, y bueno, recientemente hemos visto muchísimas campañas de mercadotecnia que aluden al Día de Muertos e incluso lo modifican y hacen su propia percepción de él, y hasta cierto punto, Orly y yo un día lo discutimos, pues hasta se le puede faltar al respeto a dicha celebración. Pero ¿hasta qué punto consideras que se ha americanizado el Día de Muertos con cosas como Coco, como estas campañas de marcas transnacionales? ¿Y hasta qué punto se ha mexicanizado el Halloween? Porque como bien sabemos, ya que nos lo explicaste, bueno, ya sabemos que el Día de Muertos 1930, de ahí para adelante partimos. Entonces Halloween, ¿cuánta relación o cuánta influencia ha tenido en México? Cuéntanos. O sea, de los 30 para acá, pero esa es la idea de que va junto con lo prehispánico, ¿eh? Sí. El Día de los Santos se está festejando desde la colonia que en México, no confundir, ¿ok? Es esta asociación de que ahí van de la mano. Mira, con lo de Halloween, pues ustedes saben que es una festividad que se realiza principalmente en Estados Unidos, en los que tiene su origen en las culturas celtas, que es el de Hallows Eve, que es la noche de los santos. También Halloween también se traduce como reliquia, entonces también por ahí tiene que ver. Yo creo que las cosas, o sea, van de camino paralelo, pero tampoco creo que las cosas se den así. Estas casualidades yo no me las creo, ¿no? Esto de que Halloween ¿es el 31 de octubre? Sí. Esto de que Halloween sea el 31 de octubre y casualmente el 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos en la cultura católica, hombre, yo creo que sí hay ahí por ahí alguna cosa que van caminando juntos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y las influencias, mira, me queda claro que en México hay una gran influencia de Halloween. De hecho, yo hace tiempo me molestaba, ¿no? Yo hasta preguntaba en mis clases, ¿ustedes adornan sus casas de Halloween? Y alzaban las manos muy orgullosos varios, ¿no?
y les decía, y de Día del Muerto ponen altar y la bajaban, ¿no? Porque era así como vergonzoso, ¿no? Porque, ¿cómo, no? O sea, eso lo hacen los pobres, ¿no? Las clases populares, los ignorantes, ¿no? Y por eso te digo que ha escalado muchísimo lo del altar de muertos, ha escalado social, cultural y políticamente en nuestro país. Entonces, sí creo que hay una gran contaminación de Halloween. Basta con que tú salgas a la calle, a todos los lugares, las colonias que se creen muy, que son más fifís, utilizando términos del porfiriato y actuales, y pues te das cuenta de que mucha gente utiliza adornar su casa con cosas propias de Halloween, ¿no? Yo no sé, la verdad, ahí si es ignorancia pura. Sé que hay una gran influencia de Halloween en el Día de Todos los Santos en México. No sé si sea al revés, por ejemplo. No sé si yo voy a Los Ángeles o si voy a Chicago, si en las casas si los americanos, propiamente dicho, incluyan como parte de sus adornos algo de Día de Muertos, pero lo dudo bastante, a no ser que sea en estas casas donde per se son latinos. Sí, de que son latinos, ¿no? Ajá. Sí, justo. Entonces sí creo que es mucho más la influencia de allá, pero bueno, es obvio, es mucho más la penetración cultural que tenemos Estados Unidos acá, ¿no? Pues sí, pero conforme han pasado los años, sí creo que el Día de Muertos se ha internacionalizado muchísimo. O sea, han habido muchísimas entradas a diferentes partes de la cultura global. Pero bueno, Lilian, wow. Asociadas a México, que es lo importante. Sí. O sea, sí es una asociación de México como el Día de los Santos. Mira, yo todavía me acuerdo, hace muchos años, estaba en Disneylandia con mis hijos, en un puente, me acuerdo que era el puente de Día de Muertos, y estaba platicando con una americana que estaba ahí aquí a mi lado. Y ¿por qué estás aquí? Ay, pues porque tengo un long weekend. Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué festejan? Pues el Día de los Muertos. Tradúcelo para empezar, ¿no? No, se me quedaba viendo así como, o sea, ¿de qué me habla, no? O sea, entonces digo, son cosas muy autóctonas y de nuevo es esta irreverencia de nosotros de hablar de la muerte y los muertos y con los muertos como si fuéramos de tú a tú. Que ahí la interpretación psicológica es también muy larga y Octavio Paz le entró también, por cierto. Sí, justo. Pero también esta relación que tenemos con la muerte, no sé, creo que ha permeado mucho en la manera en la que incluso nos relacionamos unos con los otros, ¿no? Y cómo educamos sobre la muerte. O sea, es muy grande el bagaje cultural y el valor, ¿no? De esto. Pero bueno, creo que ya estamos muy cerca de terminar, Lilian. Entonces, no sé si tengas algún dato curioso que nos quieras compartir, alguna otra anécdota. Y pues ha sido un gran placer escucharte. Ilústranos más, por favor, Lilian. No, a mí me encantó platicar con ustedes y bueno, de este fenómeno que ha dado pie a tantas cosas, ¿no? La Llorona, ya que me habías puesto ahí de los mitos y leyendas, pues sí, todos están asociados también de nuevo con la muerte, pero de una sola leyenda puede haber muchas explicaciones. Del caso de la Llorona, por ejemplo, hay gente que habla de una Llorona literal que se le murió el novio en la Revolución, que es la historia oaxaqueña, y entonces dicen la Llorona porque llora y llora y porque ahí surge la canción, ¿no? O la que sabía, por ejemplo, es que aquí la Llorona, que había matado efectivamente a sus hijos y que ya saben que gritaban, ay, mis hijos, y que no era otra cosa que surge esta leyenda porque en realidad el cruce de aires aquí en el Valle de México, sin todo, imagínense el Valle de México hace años que era chiquitito y todo abierto y cruzaban los aires que venían de todos lados y que se oía el ulular de así, y entonces que de ahí surge pues, y así, ¿no? Leyendas padrísimas de lo que sucede, ¿no? La de don Juan Manuel, por ejemplo, que es un cuate que vive en el centro y que resulta que un día llega a su casa a las 11 de la noche y la mujer está con el marido, poniéndole el cuerno, no al marido, y entonces se enoja y entonces mata al amante y a la mujer esta, y entonces todas las noches salía a las 11 a esconderse ahí a la calle de Juan Manuel, y entonces cuando pasaba alguien le preguntaba, disculpe, ¿qué hora es? Son las 11 de la noche, se esperaba que fuera las 11 de la noche en punto. ¿Qué hora es? Las 11 de la noche, le decía, suertudo el que sabe a qué horas va a morir, y ¡paz!, lo apuñalaba. O sea, de nuevo, wow. esta relación de los mexicanos con la muerte que está muy presente y que a lo mejor no es solamente irreverencia, sino más bien es un miedo, ¿no? Un temor permanente hacia dónde vamos, cómo vamos, dónde vamos y cómo le vamos a hacer. A mí ahora, la verdad, lo que me encanta es que ya me callo, ¿verdad? No, por favor. Sí, está muy interesante. Que a diferencia de como decía Halima al principio, y yo creo que con esto puedo cerrar, que me encanta que haya cobrado tanta relevancia en nuestra cultura esta parte como del Día de Muertos, que como por ejemplo la gastronomía, son dos cosas con las que los jóvenes mexicanos ahora se identifican y lo hacen por gusto.
no se tienen que aprender que los héroes son Hidalgo, Morelos y Zapata, que a nadie le importan. Perdón, soy historiadora, pero no creo que ningún joven tenga en su mente decir yo me siento muy mexicano porque Miguel Hidalgo dio el grito, ¿no? Y en cambio sí creo que se pueden sentir muy mexicanos por ir a un desfile de Día de Muertos como el que tú dices que fuiste, sí. Que, si te gustó, que te hace sentir orgullosa, o por la comida y que le echen porras y que alguien llegue y te diga, oye, qué maravilla de país porque tiene una festividad maravillosa, una comida fantástica, unos sitios coloniales maravillosos. Y entonces yo creo que ahí se está fundando un nuevo nacionalismo, un nuevo patriotismo más bien, ¿no? Una nueva identificación, una nueva mexicanidad que a mí me gusta mucho y además me alienta a pensar que vamos a ser un mejor país gracias a eso. Claro, esto de poder participar con las costumbres en eventos tan grandes como el desfile sí le da mucho a ¿Te que gustó, no? Cuando fuiste. Sí, me encantó. Bueno, yo me la pasé tomando fotos todo el día, había demasiadas cosas que ver, pero sí, me encantaría regresar cuando ya no haya pandemia, pero bueno. Sí, estaría padrísimo. Sí. Pues Lilian, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, me encantó saludarlos. Fue un gusto saludarlos, como siempre. Espero que les vaya muy bien en este proyecto. Me encanta que lo estén haciendo ustedes dos, además. Dos de mis alumnos súper consentidos y súper extraordinarios en lo que hacían. De excelencia. Gracias, Lilian. Muchas gracias, Lilian. Me encantó saludarlos, que les vaya bien. Gracias. Y bueno, pues con esto cerramos el capítulo de esta semana. Muchas gracias a Halim, muchas gracias a Lilian. Y bueno, a ustedes, Radio Escuchas, que pasen un muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, lo que sea que estén pasando. Y bueno, nos vemos en el siguiente.